Buen día, hoy hablaremos acerca de las técnicas de biología molecular. Esta clase estará a mi cargo. Yo soy la licenciada Lizeth Arizabareño, hago parte del área de investigación del Instituto de Oncología Ángel H. Rojo y en el día de hoy estaremos hablando acerca del ADN recombinante, la electroforesis, SAGE, Western blot, Northern y Southern blot, PCR punto final y tiempo real, microarrays, proteómica y finalizaremos con metabolómica. El ADN recombinante es una técnica que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. En este caso, nosotros tenemos en la imagen que en un primer momento debemos cortar el ADN en sitios específicos, luego seleccionar un vector que reconoceremos como un vector de clonación y en un tercer momento debemos unir nuestro fragmento de ADN con nuestro vector de clonación y así obtendremos un vector recombinante. Este vector recombinante sirve como vehículo que va a transportar nuestro ADN hacia una célula de interés. En este caso, en un cuarto paso, debemos introducir el ADN de interés a través de este vector recombinante en una célula huésped. Específicamente puede ser una bacteria o levadura, quien tiene toda la información necesaria para que al mismo tiempo de que copie su información, copie nuestra información que lleva al vector recombinante. De esta manera nosotros finalmente podemos hacer una selección, una identificación de las células que obtienen nuestro ADN recombinante y tener en gran escala copias de nuestro ADN específico de estudio. Una vez se tengan secuencias de ADN recombinante y las proteínas que codifican para dichas secuencias, podemos hacer uso de técnicas como lo es la electroforesis. Esta es una técnica separativa de moléculas que se basa en el fenómeno de migración diferencial que experimentan partículas cargadas eléctricamente cuando están bajo la influencia de un campo eléctrico. Estas se separan según su forma, tamaño y su carga y se realiza usando una matriz porosa que puede ser un gel de agarosa o un gel de poliacrilamida. En la imagen tenemos una cubeta donde tenemos nuestro gel a usar, tenemos las muestras de cada una de las proteínas o de las secuencias que creemos que podemos tener usando nuestro material de estudio inicial y podemos hacer nuestra corrida electroforética para observar y separar dichas proteínas según su carga, tamaño y forma. Finalmente podemos realizar la lectura como lo vemos en la segunda imagen. El SDS-PAGE es una técnica que se utiliza para separar las proteínas de acuerdo a su movilidad electroforética, como lo mencionamos anteriormente, de acuerdo a la longitud de la cadena polipeptídica, a las modificaciones posttransduccionales, a la masa molecular y a otros factores. Gracias al SDS, las proteínas se van a desnaturalizar y van a perder la conformación tridimensional de la proteína inicial y de este modo vamos a obtener un fraccionamiento que obedece a la diferencia de peso, a la longitud de la cadena, que es lo que reconocemos como el tamaño, y a la forma de la proteína. Este es el método de electroforesis empleado con mayor profusión para analizar las proteínas. En nuestra imagen podemos ver en un primer momento nuestra proteína con residuos cargados, sus puentes de disulfuro y una vez es expuesta esta proteína a nuestro SDS, al agente reductor y al calor, vamos a obtener a una proteína desnaturalizada. Esta proteína desnaturalizada es lo que vamos a reconocer como nuestra muestra y esta muestra va a estar sembrada en nuestro gel de poliacrilamida y gracias a nuestra corrida electroforética vamos a obtener las diferentes proteínas de acuerdo a nuestro tamaño, a nuestra masa molecular y a nuestra forma. En nuestra imagen vamos a poder observar nuestras diversas muestras que van a ser sembradas en los pocillos. En nuestra primera columna vamos a obtener el marcador de peso molecular que nos sirve de referencia para identificar las proteínas y el peso de nuestras muestras. Vamos a encontrar que las proteínas de mayor peso molecular migran menos, quedando próximas al ánodo. Las proteínas de menor peso molecular migran más, quedando próximas al cátodo. Las bandas más gruesas van a ser equivalentes a mayor cantidad de la proteína y las bandas más delgadas o más finas nos van a indicar que tenemos menos cantidad de proteína.
La electroforesis en gel bidimensional es lo que conocemos como el 2D SDS-PAGE, que es el método clásico para separar proteínas en función de su carga, que es lo que vamos a reconocer como IEF, que es nuestra primera dimensión, que responde al isoelectroenfoque, y nuestra segunda dimensión va a ser en relación a su tamaño, que es lo que conocemos como la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesilsulfato de sodio, que es el SDS-PAGE. La electroforesis en gel bidimensional 2D PAGE, ya sabemos que es una técnica principalmente para el trabajo proteómico, donde voy a separar las mezclas complejas de nuestras muestras utilizando dos propiedades diferentes de las proteínas. La primera es la carga de la proteína en relación al isoelectroenfoque, el IEF, que está dado en relación al pH, y la segunda que voy a encontrar es el tamaño de mi proteína, que nos va a mostrar a nuestras proteínas de acuerdo al peso molecular relativo que se obtenga. En nuestra imagen podemos tener en realidad lo que es un gel en dos dimensiones. En la parte izquierda podemos observar el proteoma total y todas las proteínas relacionadas en ese momento dentro de nuestro estudio de interés. Y en la parte derecha tenemos al subproteoma total en el citoplasma. La electroforesis se usa generalmente con propósito analítico, pero puede ser una técnica preparativa para purificar moléculas parcialmente antes de aplicar espectrometría de masa, PCR, clonación o secuenciación de ADN. Por otra parte, podemos encontrar aplicaciones como en medicina forense para determinar la identidad de las personas que pueden haber participado en un delito mediante la vinculación de su patrón de ADN a uno que esté en una base de datos. También encontramos la vinculación del proyecto Genoma Humano, donde se llevó a cabo con algo que se llama electroforesis capilar, mediante la separación de ADN en piezas más cortas y su separación en geles de electroforesis que permite a los patrones de adenina, citosina, timina y guanina ser caracterizados. También son muy importantes en la investigación de proteínas y en la investigación de mutaciones genéticas, porque cuando las proteínas o el ADN están mutados, son con frecuencia más o menos largos y por lo tanto aparecen en un gel de electroforesis de manera diferente a lo normal. Las pruebas de diagnóstico para muchos casos todavía se realizan mediante electroforesis. También es una técnica muy utilizada en la investigación básica, muy importante porque nos permite la comprensión de la función de genes y proteínas, pero ahora ha irrumpido en el área del diagnóstico clínico y forense. El Western blot es una técnica que se usa para detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido. Este método implica el uso de electroforesis en gel para separar las proteínas de la muestra. Estas proteínas separadas se transfieren del gel a la superficie de una membrana de nylon. Esta membrana se expone a un anticuerpo específico de la proteína diana o proteína de estudio y la unión de estos anticuerpos se detecta utilizando una etiqueta química o radioactiva. A menudo en el laboratorio queremos medir si una proteína específica se expresa en una muestra o no. Podemos hacer esto tomando el material de la muestra y lo pasamos a través de una corrida electroforética. Luego transferimos las proteínas resueltas a un trozo de membrana de nylon y sondeamos esa membrana con un anticuerpo contra la proteína específica de interés. Debido a que el anticuerpo está marcado con una molécula que luego podemos visualizar, podemos preguntarnos si la proteína de interés se expresa en nuestra muestra, tener una idea de qué tan abundante es esta proteína y a la vez comprender el tamaño de la proteína. En nuestra imagen observamos en la parte superior el gel, que es un producto de nuestra electroforesis. Luego tenemos la membrana de nylon, la cual a través de una exposición a diferentes corrientes eléctricas podemos hacer el paso de las proteínas que encontramos en nuestro gel de poliacrilamida a la membrana de nylon y de esta manera poder hacer la incubación con los anticuerpos de interés, revelar esta membrana y poder obtener el resultado que estamos buscando.
En esta imagen podemos observar los diferentes resultados reales a la hora de obtener un Western blot. En la primera parte encontramos un Western blot exitoso donde podemos observar claramente la proteína, la cantidad de proteína indicada dentro de nuestras muestras sembradas. Encontramos que no hay ningún problema, que nuestro anticuerpo se pegó específicamente a nuestra proteína de interés y por eso la pudimos detectar sin ningún inconveniente. En la imagen del medio encontramos un Western blot malo, por decirlo de esta manera, ya que encontramos la presencia de muchas proteínas y se supone que nosotros usamos un anticuerpo específico, por ende deberíamos ver solo una banda o dos de acuerdo a las muestras sembradas o las bandas específicas que corresponden a nuestra proteína y que esta proteína tiene un peso molecular básico. Entonces acá podemos ver que existen diferentes problemas a la hora de realizar la corrida electroforética o el paso de nuestras proteínas a nuestra membrana. Y por último, es un Western blot realmente malo porque podemos decir que todo lo que hicimos anteriormente podemos llegar a haber fallado tanto en la extracción y separación de proteínas como en la corrida electroforética y en el paso de las proteínas a nuestra membrana. Incluso que nuestros anticuerpos que usamos pueden estar fallando o que no corresponden a lo que realmente estamos haciendo en el estudio. Como nos podemos dar cuenta, el análisis del ADN es muy complejo y podemos encontrar diversas técnicas que nos permitan el estudio. Por eso vamos a continuar con otras de las técnicas que nos permiten también detectar la secuencia de ADN específicas presentes en una muestra de sangre o tejido. Sauder blot es una técnica que recibe este nombre gracias a la persona que la descubrió, que es Edward Sauder. Básicamente, esta es una técnica que se usa para detectar una secuencia de ADN específica en una muestra de sangre o tejido, donde en un primer momento, como lo vemos en nuestra imagen, hacemos que una enzima de restricción corte una muestra de ADN en fragmentos muy pequeños. Luego vamos a hacer que estos fragmentos corran y se separen mediante una electroforesis en gel, que es el segundo paso. Luego vamos a hacer que esos fragmentos de ADN que los tenemos en nuestro gel se transfieran a la superficie de una membrana, como lo vemos en el paso número 3, ¿sí? Donde vamos a colocar nuestro gel, nuestra membrana y por último, en nuestro paso número 4, vamos a hacer que esa membrana que estuvo expuesta a nuestro gel se exponga a una sonda de ADN marcada con una etiqueta química o radiactiva. Si la sonda se une a nuestra membrana, entonces la secuencia de la sonda está presente en nuestra muestra y vamos a verla detectada a partir de diferentes bandas que van a correr de acuerdo a su peso. Esta técnica fue usada bastante tiempo, pero ahora poco se utiliza, ya que necesita muchos pasos, consume grandes cantidades de químicos y de materiales, por ende se ha dejado de usar. Northern blot es una técnica que se usa para detectar una secuencia de ARN específica en una muestra de tejido de sangre. Las moléculas de ARN de la muestra se separan a través de una corrida electroforética, donde vamos a obtener los diversos tamaños del ARN. Esos fragmentos de ARN se transfieren del gel a la superficie de una membrana, que puede ser una membrana de nitrocelulosa. Esta membrana luego se va a exponer a una sonda de ADN marcada con una etiqueta química o radiactiva y por último vamos a ver que si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia de ARN complementaria está presente en nuestra muestra de estudio. Esta técnica, al igual que Sauder blot, se han dejado de usar ya que han sido desplazadas por otras técnicas que tienen mayor eficiencia y son más específicas para el estudio tanto de ADN como del ARN.
En esta tabla encontraremos una comparación de las dos técnicas que hablamos anteriormente. Por su parte, Sauder analiza muestras de ADN. El procedimiento o preparación de la muestra incluye que se corte la secuencia en diferentes fragmentos. La separación de nuestra muestra es por geles de electroforesis, que me va a permitir observar el tamaño. El tratamiento del gel permite una desnaturalización del ADN con álcali. La transferencia a una membrana se da por capilaridad y la identificación de moléculas de interés es a través de sondas de ARN radioactivo o ADN simple cadena. Por otra parte, encontramos a Norder, que analiza moléculas de ARN. No se necesita una preparación de la muestra específica. La separación por electroforesis también nos permite detectar un tamaño. El tratamiento del gel no incluye como tal algún paso específico. La transferencia a una membrana se da por capilaridad y la identificación de nuestra molécula de interés se da a partir de sondas de ARN radioactivo o de ADN simple cadena. Ahora hablaremos de la reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como la PCR, que es una técnica molecular descrita por Kary Mullis que permite obtener un gran número de copias de secuencias específicas de ADN a partir de una pequeña muestra de ADN. En 1985 se publicó el primer trabajo que utilizó esta técnica. Por otra parte, en 1989, la revista Science nombra a la Taq polimerasa como la enzima del año y en 1993 Mullis recibe el Premio Nobel de Química. Esta técnica usa tres pasos principales, que es la desnaturalización de nuestra secuencia de ADN, el annealing y la extensión de nuestras partículas o secuencias de estudio. Aquí tenemos los componentes para una reacción de PCR punto final o PCR básica, donde el primer componente básico o específico es nuestro ADN molde o un ADN copia. Por otra parte, obtenemos a los primers o los oligonucleótidos. Necesitamos de una enzima de ADN polimerasa, algunos cofactores como el cloruro del magnesio, los DNTPs y un termociclador, los cuales se van a juntar todos en un tubo, ¿sí? Y luego van a ser pasados a través de nuestro termociclador para obtener grandes copias de ADN a partir de una pequeña muestra. En esta imagen podemos observar la reacción en cadena de la polimerasa, donde en un primer momento se obtiene una cadena desnaturalizada, donde se hace uso de primers específicos que se van a unir y van a empezar a realizar la síntesis de ADN y de esta manera podemos obtener diversas copias de nuestra molécula de interés. En este caso vamos a hablar acerca de los tres pasos básicos del proceso de PCR. En un primer momento encontramos a la desnaturalización, que se maneja a una temperatura de 94 grados centígrados a 96 grados centígrados, donde se separa la doble hélice en dos hebras sencillas y existe una eliminación de dos estructuras secundarias. Este tiempo depende del contenido de guanina y citosina que se tenga dentro de nuestra cadena. Nuestro segundo paso se conoce como alineación o apareamiento o annealing, donde nuestros primers que fueron previamente diseñados reaccionan con la hebra sencilla del ADN y se pegan a lugares específicos por complementariedad de bases. En este caso, la temperatura debe disminuir y va a variar entre 50 a 65 grados centígrados. Y por último, encontramos la extensión o elongación, donde se manejan temperaturas entre 68 grados a 72 grados centígrados. La DNA polimerasa adiciona los diferentes nucleótidos al extremo 3' libre de los cebadores, usando como molde la secuencia original. Y esta gráfica lo que nos muestra es la amplificación enzimática in vitro de una secuencia específica de ADN, mientras estos ciclos repetidos de desnaturalización térmica, de la unión complementaria o annealing,
donde va a existir el flanqueo de la zona a través de nuestros primers, este flanqueo de nuestra zona de interés, y por último la elongación de los mismos catalizada por una enzima termoestable, que ya sabemos que la enzima por excelencia es la ADN polimerasa, que es una enzima ADN dependiente. Y todo esto se podrá observar o se repetirá a lo largo del tiempo en diferentes ciclos. Entonces, en el primer ciclo vamos a encontrar el aumento de temperatura, la separación de estas dos hebras de ADN. Vamos a encontrar en el segundo ciclo una inclusión de nuestros primers que van a flanquear nuestra zona de interés, existirá una elongación y de esta manera amplificaremos en los siguientes ciclos cada una de nuestras secuencias hasta obtener un número de copias considerable partiendo de una pequeña muestra de ADN. Entonces, en el primer ciclo obtendremos a partir de 2 muestras de ADN 4 copias, en el segundo ciclo vamos a obtener 8 copias, en nuestro tercer ciclo obtendríamos 16 copias de nuestra secuencia de ADN, en un cuarto ciclo obtendríamos 32 copias y de esta manera vamos a tener una amplificación exponencial que se va a ir repitiendo de acuerdo a la cantidad de ciclos que tengamos estabilizados en nuestro termociclador. En nuestra primera imagen podemos observar el equipo que es el termociclador, aquel que nos permite realizar nuestra PCR. En la segunda imagen podemos ver que la detección del producto de PCR se realiza normalmente mediante una corrida electroforética que podemos usar tanto geles de agarosa como poliacrilamida y que posteriormente podemos visualizar nuestro resultado a través de la exposición de nuestro gel a sustancias como bromuro de tidio, exposición mediante una lámpara de luz UV o tinción de plata, fluorescencia o radioactividad. Es importante mencionar que la PCR tiene diversas aplicaciones, entre esas podemos ver la detección de agentes infecciosos como agentes de hepatitis B y C, el virus de papiloma humano, VIH, entre otros. También podemos encontrar aplicaciones como el análisis del ADN de cualquier organismo vivo o muerto, análisis de fósiles, mutagénesis dirigida, cambios en la información contenida a través de los diferentes primers con mutaciones o investigaciones a nivel de medicina forense. Y por último, también podemos encontrar que se usa en pruebas de paternidad. Por otra parte, hablaremos de la RT-PCR, que se conoce como la transcriptasa reversa, donde se necesita una muestra de ARN que puede ser amplificada a través de una enzima que ya la denominamos como transcriptasa reversa. Esta nos va a permitir obtener una copia de nuestro ADN y a partir de PCR yo puedo llegar a amplificar esta ADN copia. La qPCR o PCR en tiempo real es una técnica desarrollada por Higuchi en 1993 en el cual se usó un termociclador modificado con un detector UV, una cámara CCD y bromuro de tidio. Su principio es detectar y cuantificar un reportero fluorescente de un producto en cada ciclo. Esa señal de fluorescencia es proporcional a la cantidad de producto, la cual nos va a permitir generar una medición de nuestra cantidad de ADN. La qPCR permite realizar la amplificación y la detección de forma simultánea. Para ello se usa una sustancia marcada con un fluoróforo que se excita mediante una longitud de onda apropiada y permite medir la tasa de generación de uno o más productos específicos. Dicha medición se realiza luego de cada ciclo de amplificación. En nuestra imagen podemos ver que existe el primer paso, que es una desnaturalización. En un segundo paso también hay una hibridación o annealing y por último hay una extensión como tal que nos permite observar en cada ciclo o detectar una longitud apropiada
¿sí? Que permite ver la cantidad de ADN presente en nuestra amplificación. Básicamente los componentes para realizar una qPCR son el ADN copia o ADN molde, la Taq polimerasa, los DNTPs, el cloruro de magnesio, buffer y un fluorocromo, que es el que nos permite generar la detección de las ondas. La qPCR necesita 4 fases. La fase número 1 es la fase exponencial inicial de amplificación, que oculta todo el background de nuestra reacción. En la fase 2 vamos a encontrar la amplificación exponencial, que es el área donde la qPCR va a ser evaluada. En este caso se produce una exacta duplicación que se acumula en cada ciclo. En la fase 3 es una fase de amplificación lineal que es muy variable y que empieza a consumir todos los componentes de nuestra reacción, y la fase número 4, que se conoce como plateau o punto final, donde vamos a finalizar la reacción ya que no se produce más producto. Las ventajas de la qPCR son la amplificación, ya que esta amplificación puede ser monitoreada en tiempo real, que no se necesita un procesamiento de los productos de PCR después de que se termina la reacción, que la confirmación de la amplificación específica por análisis de curva de melting se puede llegar a realizar y es muy confiable, que no es más cara en relación a la PCR de punto final, pero pues excepto a la inversión inicial, el ciclado es más rápido, es más sensible, más específica, más reproducible, que requiere menor cantidad de ADN templado o de ARN, y así como existen diversas ventajas, existen las desventajas, que es el elevado costo de los aparatos o equipos y de los reactivos, y que requiere de una minuciosa optimización para lograr resultados reproducibles. En esta imagen podemos observar los diferentes equipos que existen para realizar qPCR. Está el AVI 7000, el Corvette Rotor-Shen, el Bio-Rad Light-Cycler y el Light-Cycler. Ahora hablaremos acerca de la comparación que existe entre la qPCR y la PCR convencional. La qPCR permite una amplificación y detección de productos en una misma etapa, tiene un rango dinámico y un rango amplio de detección. Esta detección es durante la fase exponencial temprana, que permite generar una máxima eficiencia de la reacción, que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad con el uso de sondas, y el requerimiento de equipo y reactivos es muy costoso. Por otra parte, la PCR convencional, que fue la primera técnica de PCR que estuvimos hablando, es básicamente la amplificación y detección de productos en etapas separadas. Tiene un rango dinámico de detección, que esto es muy estrecho, tiene una detección durante la fase exponencial, es menor sensible, es menormente específica, y el requerimiento de equipamientos y reactivos es de bajo costo. Los microarrays son un tipo de biochip que es un dispositivo a pequeña escala, análogo a un circuito integrado ensamblado de moléculas orgánicas asociadas a organismos vivos. En este caso, las moléculas orgánicas son fragmentos de ADN seleccionados del genoma, y en estos microarrays encontramos un pequeño dispositivo de cristal con orificios rellenos de ADN marcado con una sustancia fluorescente. Entonces aquí se emplean muestras de fragmentos de ADN fijados a este soporte sólido, como se puede observar en la imagen. Se utiliza para analizar la expresión diferencial de genes, monitorizando los niveles de miles de ellos de forma simultánea, y que se usan para identificar genes con una expresión diferencial en diferentes condiciones. En esta imagen tenemos un microarray que tiene secuencias de ADN unidas a un vidrio y que están desnaturalizadas, y por otra parte tenemos la extracción de ARN mensajero proveniente de un tumor, de un tejido normal. Luego vamos a proceder a hacer un ADN copia marcado con una sonda fluorescente, que van a ser
expuestas o puestas en contacto con nuestro microarray y vamos a obtener un resultado. Ese análisis lo puedo realizar en un microscopio láser, puedo escanear la imagen generada de nuestro microarray y puedo realizar una cuantificación de datos para observar nuestras muestras de interés. Y lo que vamos a ver es nuestra imagen con las fluorescencias específicas que nos indica que en esa parte o en esa secuencia de ADN que estaban en el vidrio y que estaban desnaturalizadas, emitieron una luz y ahí hay una unión de nuestro ADN marcado con nuestra sonda fluorescente. Entonces, ahora podemos observar que en nuestra imagen A obtenemos la presencia de nuestras proteínas 1, 2, 3 y 4. En la imagen B podemos tener la expresión también de estas proteínas, pero no con mayor valor, con menor intensidad. Y en la proteína C también podemos encontrar nuestras proteínas de estudio 1, 2, 3 y 4 con otras secuencias del ADN. Ahora vamos a hablar de la proteómica, que en realidad el proteoma es una dotación completa de todas las proteínas producidas por un organismo o un sistema específico que es muy variable en el tiempo y que puede estar afectado por diversos factores. La proteómica como tal es el estudio a gran escala de proteínas que nos pueden llegar a permitir la caracterización y describir el proteoma de un organismo en condiciones específicas. También nos permite tener una imagen dinámica de todas las proteínas que se pueden expresar en un momento específico, en condiciones determinadas, y también puedo ver esa expresión de una proteína de acuerdo al tiempo y el ambiente en el que esté expuesto. En esta imagen podemos observar cómo es la preparación de estas muestras a través de una preparación robótica de muestras para una espectrometría de masas. Este es nuestro equipo, es un equipo con alta tecnología porque ya sabemos que no nos va a mostrar una proteína, sino diversas proteínas en diversas condiciones, y a partir de esto podemos llegar a hacer un análisis profundo de todas las proteínas de un solo organismo o de diversos organismos. Esta es la imagen que emite el espectrómetro de masas, donde nos puede mostrar diversas proteínas, su cantidad y cómo éstas están interactuando en las condiciones que se están dando en ese momento. Las principales áreas de estudio de la proteómica son la identificación de proteínas, que nos van a llevar a caracterizar todas esas proteínas y sus modificaciones posttraduccionales, la proteómica de expresión diferencial, y por último nos permite estudiar las interacciones que se están dando entre proteína y proteína. Por otra parte, encontramos a la metabolómica, que es el estudio de todos los procesos químicos que involucran los metabolitos. Teniendo en cuenta esto, el objetivo principal es detectar, cuantificar y elucidar la estructura de dichos metabolitos, los cuales se van a caracterizar por una gran diversidad de factores físico-químicos a nivel de sus estructuras moleculares. En esta gran diversidad de estructuras químicas encontramos tanto metabolitos exógenos como endógenos. Esta parte también nos permite complementar la información bioquímica obtenida de los genes y las proteínas, y a su vez facilitan la reconstrucción genómica actualmente de los metabolitos. Nos permite también mejorar nuestra comprensión de la biología celular y fisiología en diferentes sistemas biológicos. Al ser un estudio científico que involucra diversas áreas, podemos hacer hincapié en que la metabolómica hace uso de la ingeniería electrónica y de procesamiento de señales, también hace uso del área de la bioquímica y metabolismo celular, también hace relación hacia la física estadística, la química analítica, la química orgánica y la bioestadística. Entonces es una ciencia que involucra diversas
áreas para poder realizar un estudio complejo y de esta manera poder identificar todos esos procesos químicos que involucran los metabolitos. Ahora hablaremos acerca de las ventajas y limitaciones que tienen las plataformas tecnológicas más usadas para identificar y cuantificar metabolitos. La primera plataforma que encontramos es la GCMS, que es la que nos habla acerca de la cromatografía de gases asociadas a espectrometría de masas, donde sus ventajas son las siguientes, que poseen alta reproducibilidad y sensibilidad analítica y una facilidad en la identificación de los metabolitos. Su limitación es que es solo aplicable a compuestos volátiles y térmicamente estables. La segunda plataforma que encontramos es la plataforma LCMS, que nos habla acerca de la cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas, que ofrece muchas variantes cromatográficas, gran cobertura de metabolitos detectados y una alta sensibilidad, y sus limitaciones son las siguientes: importantes requerimientos bioinformáticos para el procesamiento de los datos y la identificación de metabolitos no es directa. En tercer lugar encontramos a la plataforma CEMS, que es la plataforma que corresponde a la electroforesis capilar asociada a espectrometría de masas, que consume muy poca cantidad de muestra, pero la limitación es que es solo aplicable a compuestos polares cargados y que limita robustez y reproducibilidad analítica. En cuarto lugar, encontramos a la plataforma RMN, que es la resonancia magnética nuclear, que es altamente cuantitativa y reproducible, que genera una mínima preparación de la muestra y su limitación es que posee poca sensibilidad. Y por último, encontramos a MALDI, que permite estudiar la localización de compuestos en tejidos biológicos con resolución de hasta 10 micrómetros y genera análisis muy rápidos. Su limitación es que es poco cuantitativa y reproducible. MALDI es reconocida como una matriz orgánica para ionizar analíticos mediante irradiación por láser. Bueno, y ahora espero que hayan entendido un poco acerca de algunas de las técnicas de biología molecular. Quiero que sepan que existen muchas más técnicas. Hablamos de las más importantes, de algunas que se siguen usando actualmente, otras que fueron muy provechosas en algún tiempo de la historia de la biología molecular y de su estudio. Y espero que si existen algunas dudas, preguntas o sugerencias, me las hagan llegar a mi correo, que es lisa19111@hotmail.com. Muchas gracias por su asistencia y por estar muy pendientes a mi clase.